¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo han estado? ¿Están bien, queridos jóvenes? ¿Ustedes estuvieron en convención? Bueno. Le voy a invitar que abra su Biblia en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vamos a estudiar la palabra en esta tarde. Versículo 14. Dice la palabra: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Amén. Cuando vemos la palabra y vemos al Señor Jesús, está desafiando, y esta palabra es un desafío para cada uno de nosotros. Y está tomando en referencia lo que tiene que ver la luz, tiene que ver lo que es importante para nosotros en este tiempo. Yo sé que cada uno de nosotros a veces estamos acostumbrados a experimentar, a estar aprovechando, sacando provecho de la luz. Pero yo quiero preguntarle a cada uno de ustedes: ¿a cuántos de alguna vez se les ha ido la luz en la casa? Levante la mano. ¿Y qué pasa cuando se le va la luz en la casa? Por favor, dígame. Algunos intentan tirarse por el balcón, ¿sí o no? Algunos quieren botarse por la ventana porque se les acaba la vida. Dicen: ¿qué es de la vida? Se me acabó todo. Porque sin luz nada funciona en la casa, ¿cierto? La otra vez se fue y hasta el internet depende. Ay, eso había una paz tan deliciosa. Pero había un pánico general en mi casa porque no había luz. Todo deja de funcionar si no hay luz en una casa. Usted, si llega a un lugar y no tiene ventanas, en alguna ocasión viajé a una ciudad, viajé a otro país, y bueno, no siempre es como favorable el lugar donde uno lo hospedan, así que era un cuarto muy pequeño. Y el único lugar por donde entraba luz era una pequeña rejilla con barritas. Yo me sentía encarcelado, menos mal no sufro de claustrofobia. Pero era tan oscuro, tan encerrado, tan oprimido se sentía, que yo decía: qué maravilloso es cuando uno entra a una habitación y hay esos ventanales que uno puede en la mañana observar todo, ¿cierto? Toda la creación de Dios. Y por ahí, cuando amanece, entra toda la luz y desaparecen las tinieblas. Por eso, cuando la palabra habla, y sobre todo el evangelio habla de la luz, está hablando y está diciendo: vosotros sois la luz. Y somos como casas. Dice que somos casas espirituales que Dios ha levantado. Cada uno de nosotros somos como una casa donde el Espíritu de Dios habita. En una casa hay diferentes habitaciones, tienen diferentes usos, pero en cada lugar usted necesita de luz. A cada lugar usted le da un uso, bien sea su cuarto, bien sea su estudio, bien sea el lugar donde usted come. Hay un lugar y hay un uso, pero en cada lugar usted necesita tener luz. Así que cada casa, si no hay luz, si llega a faltar, pues tremenda batalla o tremenda crisis en la que entran las personas que habitan. Y uno sabe que una casa, por más hermosa que sea, lo más importante de la casa
es las personas que habitan en esa casa. Y cuando vemos la palabra, habla de que nosotros tenemos una gran responsabilidad. No dice, ustedes son la luz de un pequeño lugar, dice, son la luz del mundo. Y lo que el texto está diciendo, dice, hagan brillar su luz. Si tiene alguien cerca, dígale, haga brillar su luz. Si lo dijo con fe o se lo vuelve a repetir. Dígale, haga brillar su luz. ¿Cómo llegar a ser esas casas llenas de luz? ¿Cómo llegar a impactar este tiempo? ¿Cómo llegar a que donde nosotros estemos haya un efecto positivo? La luz es tan tenue, la luz es tan poderosa. No sé si usted ha visto amaneceres, pero ella penetra en todo lugar de una manera tan calidosa, tan noble, pero tan poderosa, y hiere todas las tinieblas. Si hay una grieta, por más pequeña que sea, por allí va a entrar la luz. Recuerdo una de las clases, hay un área que es uno de los hobbies mío, y es la fotografía. Así que una de las clases que nos enseñaron fue el poder de la luz y las sombras. Y una de esas clases se toma en la madrugada sin que haya amanecido, para aprender a notar la diferencia del cambio de la oscuridad y el poder de la iluminación. Así que ahí descubrimos un sinnúmero de cosas y de facetas y de poderes que tiene la iluminación. Los colores, es algo tan poderoso. Y imagínense que a nosotros se nos da esa gran responsabilidad. A cada uno de nosotros como creyentes se nos da esa gran labor. Y por eso uno de los propósitos del Señor era que cada uno de nosotros nos convirtiéramos en ese faro de esperanza. Y una de las cosas que el Señor hace cuando viene, el Evangelio de Juan dice, y Él era la luz y estuvo en medio de los hombres, la luz verdadera. Y cuando Él vino, no vino solo a alumbrar Él, sino que Él vino a levantar una generación que se constituyera en esos habitantes, en esos modelos que transmiten luz en cualquier lugar donde están. Y por eso lo primero que Él hace es un llamado. Y cada vez que se empezó a encontrar con ciertos hombres, les hizo una invitación. Y al primero que encuentra dice un hombre llamado Mateo, allí en Mateo capítulo 9, y le hace una invitación. Dice, al irse de allí Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, sígueme. Y Mateo se levantó y le siguió. Siguiendo a Jesús, la manera que nosotros podemos llegar a tener esa capacidad de iluminar es que debemos seguir al Señor, porque Él es la fuente de la luz verdadera. Él es la luz verdadera. Y si cada uno de nosotros queremos ejercer ese trabajo como creyentes, pues debemos seguir a Jesús. Asegurarnos en esta tarde, asegurar que usted está siguiendo los pasos de Jesús, que usted va por el camino correcto. Así que estos hombres que Él estaba llamando, todos ellos estaban en una condición terrible. Mateo era un cobrador de impuestos, tenía un pasado tremendo. Él lo atacaban, lo perseguían porque él le cobraba los impuestos a los judíos y servía a Roma. Así que era llamado publicano, es decir, un judío contratado, pagado por los romanos. Así que no lo veían con buenos ojos, le decían que era un ladrón, mas sin embargo era un activista religioso. Así que con su condición de alejado, de despreciado, pero llega un momento de su vida en que alguien le hace esa invitación. Cuando usted ve a Mateo allí sentado cobrando, teniendo su agenda, robando a sus propios ciudadanos, el Señor le hace esa invitación, pero para que él
pasara del reino de las tinieblas y de oscuridad a convertirse en aquella casa de luz. Y simplemente lo que él hace fue el desafío de seguir al Señor. Y eso tiene un costo, porque seguir a Jesús, el costo es que tú tienes que levantarte del lugar donde te encuentras, abandonar aquello que vienes haciendo y empezar a caminar en pos del Señor. Eso fue lo que hizo Mateo. Se levantó y empezó a seguir las pisadas del Señor. Y por eso cada uno de nosotros tenemos que evaluar si estamos pagando ese costo, estamos pagando ese precio de seguir al Señor. A mí me asombra la unción y la capacidad que Dios le ha dado a nuestra iglesia. Y es la capacidad de hacer verdaderos discípulos. Cada vez que salimos, ministramos. Yo estoy en el campamento de jóvenes allí en México hace poco. Habían 500 líderes de jóvenes de todo México. Y estábamos transmitiendo allí, ministrando. Estuvimos con la pastora Sara, el pastor Lao, estuvimos con mi esposa. Y hablando de esa capacidad de levantar de generaciones de discípulos. Y yo decía, es increíble porque hay personas que a veces no comprenden el lenguaje que hay aquí en nuestra iglesia. El ADN en el cual usted nació, el medio en el que usted se mueve. Usted tal vez no nota la diferencia del privilegio que Dios le dio a esta iglesia de la cual usted es parte. Y es la naturaleza de la visión y hacer discípulos. Cuando el Señor vino y empezó a llamar ciertos hombres, no estaba armando un club social, pero se encontró diferentes clases de personas que venían a Él. Encontró seguidores por multitudes, gente que venía donde Él estaba. Por eso en cada ocasión en los 4 evangelios donde estaba el Señor, usted encuentra que dice la palabra que habían multitudes. Seguían, querían ver qué había nuevo, qué iba a hacer de nuevo el Señor. Pero el hecho de ser seguidores no representaba que fuera gente comprometida. Es gente que va de vez en cuando, es gente que le atrae lo novedoso, es gente que le gusta escuchar algo nuevo, mas no quiere seguir las pisadas. Encontramos también admiradores, porque hay gente que le gusta echar cepillos, ¿sí o no? Y le dice a los líderes, uy, no, tremendo, es que tú eres lo máximo. Y como hablas y tu liderazgo y qué gracia, y lengua para allí, lengua para allá. ¿Están viendo? Así, Jesús tenía esa clase de personas que estaban allí, que admiraban y le decían, ¿y cómo enseña? ¿Y con qué autoridad lo hace? Admiraban, pero aún así no eran verdaderos discípulos. Aún así no tenían corazones de discípulos. Y por eso en varias ocasiones cuando el Señor Jesús llamó al compromiso, dice que muchos de ellos volvieron atrás. Aquí la pregunta es, ¿qué somos nosotros? Y por eso el hecho de seguir a Jesús no es de asistir a una iglesia o asistir a una reunión. El hecho de seguir a Jesús es seguir sus pisadas, dar los mismos pasos, vivir el estilo de vida que Él dejó, vivir el perfil que Él dejó para aquellos que son verdaderamente sus discípulos. ¿Qué más encontramos en los que el Señor llamó? En la multitud que había allí agolpada, encontramos críticos en cantidad. Si usted lee el texto bíblico, usted va a encontrar que había gente que se preparaba para estar en las primeras filas para criticar al Señor. Vamos a escuchar qué va a enseñar, qué clase de doctrina es esta, qué es lo que está predicando, para acusarle, para atacarle, porque querían matarle. Así que dentro de su audiencia había unos cuantos críticos. Puede que hayan algunos cuantos en esta reunión, porque si habían en las reuniones del Señor Jesús, ¿cuánto más en este tiempo, cierto? Gente que critica todo, gente que critica la palabra, gente que critica la visión, gente que critica el liderazgo, que andan criticando. Pero también habían discípulos. ¿Qué habían? Discípulos. Por eso el Señor Jesús dijo, en esto conoceréis que seréis verdaderamente
mis discípulos. Y esta iglesia tiene esa visión de levantar generaciones de verdaderos discípulos. Yo le hago una pregunta en esta tarde y pregúntese a sí mismo: ¿usted es un discípulo verdadero? ¿Usted es un discípulo verdadero? ¿O qué es? Y por eso, después de ser discípulos y caminar con Él 3 años, Él los elevó a un nivel mayor, que fue ser líderes y sucesores. No hay nada mejor que cuando alguien ha hecho y ha formado discípulos y les ha ministrado y ha invertido su vida en ellos y les ha dado consejería, les ha sacado unos cuantos chukis, les ha sanado el corazón, ha estado ahí, y luego él puede irse a un lugar, él puede estar ausente un tiempo, pero esos discípulos entran a suceder a su líder. Eso es lo mejor de la visión. Por eso el Señor Jesús no solo levantó gente que le diera like a sus fotos, no solo levantó gente que le hiciera buenos comentarios en las redes sociales. Él levantó gente que fuera capaz de ocupar su lugar cuando Él no estaba. Por eso Jesús se fue y les dijo: ahora ustedes vayan y hagan discípulos. Y los verdaderos discípulos son los que brillan con la luz de Jesús. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por eso? Por eso la palabra seguir a Jesús es no seguir viviendo en tinieblas. Dice: yo la luz he venido al mundo, dice la palabra allá en Juan capítulo 12, versículo 46. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. No permanezca en tinieblas. La Nueva Versión Internacional dice casi lo mismo: yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no viva en tinieblas. Por eso la diferencia de un verdadero discípulo del Señor es aquel que ha salido de las tinieblas a la luz. Amén. Y tiene el desafío de sacar a los demás. Tiene el desafío de todos aquellos que le rodean, sacarlos de las tinieblas y llevarlos a la luz. Ese es el gran desafío en este tiempo. Lo segundo es, el desafío que tenemos es que si hay una luz en nosotros, esa luz no se puede apagar. Vuelva a decirle al otro vecino, dígale: esa luz no se puede apagar. Yo aquí con mis años de juventud, yo viví en unos años de mi niñez, en una finca con mi abuelo materno, una finca lechera, una finca, pero allí en los tiempos donde todavía no había electricidad. Así que allí a las 6 de la tarde, ¿qué pasaba? Todo se oscurecía. Y lo que se manejaba allí, ¿ustedes qué piensan que se manejaba allí? Las velas. Eso era importante, tener una vela si quería uno alargar las horas más. Pero allá en el campo dicen: no, se acostaron con las gallinas, porque las gallinas cuando se oscurece se van a dormir. Así que si no había vela, le tocaba irse a dormir. Qué tremendo era el poder alargar unas cuantas horas y disfrutar o hacer una actividad más, o si no, usted quedaba varado. Ahorita cuando estábamos en México, era increíble que a las 7 de la mañana todavía no había amanecido, estaba oscuro todavía, y eran las 8 de la noche y todavía estaba claro. Así que estaba loco un poco, ¿cierto? Porque uno decía: pero ¿qué es lo que pasa? Porque aquí amanece bien temprano, ¿cierto? Toca tapar las ventanas para poder dormir hasta las 6. Y por eso el amanecer estaba más demorado, pero en la noche se demoraba más. Ahí uno nota la diferencia y ve esos días tan largos. Y cuando nosotros sabemos que tenemos la capacidad de alumbrar, de que otras personas sean guiadas. Recuerdo que cuando nosotros estábamos en el campo,
Mi abuelo cristiano tocaba ir a pie a la iglesia, a caminar casi una hora. Y había mucho temor, había mucho terror. Allá era muy de moda que al regresar a la casa de noche eran valiosas las linternas. Y caminar por los campos iluminando las linternas. Pero había ciertos lugares donde decían: apague las linternas para pasar. Yo no sé a qué había. Yo no sé si era que atracaban, yo no sé si era que robaban, yo no sé si era que golpeaban, pero lo único que tocaba hacer era que lo que nos delataba era la luz que llevábamos. Entonces, para que nadie sepa que estamos ahí, hay que apagar la luz. Y así hay mucho creyente en este tiempo. Viene a la iglesia y llega el sábado y al entrar prende la linterna. ¡Oh, aquí estamos! ¡Ay, qué bendición! ¡Aleluya! No necesitamos su luz aquí. Su luz se necesita donde hay tinieblas, donde hay oscuridad. No se puede apagar su luz. Mateo 25 nos da una gran lección. Yo espero que usted lo estudie en su casa. Dice: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un grito: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús: manténganse despiertos, porque no saben el día ni la hora. Estamos en tiempos finales como iglesia. Estamos en tiempos en que las señales se cumplen. Y la palabra nos enseña que podemos ser el ejemplo vivo de esas 10 vírgenes que tenían la oportunidad de entrar con el novio. Que al regresar ellas podían disfrutar, pero todo dependía de estar aprovisionadas de aceite. Y les dan un término bien duro, y es el término de ser personas insensatas. Simplemente por el hecho de no estar abastecidos, preparados. Les advirtieron, pero dejaron que el aceite se terminara y se durmieron. Por eso uno encuentra a veces personas que no hay luz en ellas. Uno nota la diferencia entre los que están en las tinieblas y ellos que están en la iglesia. Sus obras, sus actitudes, sus acciones no muestran que verdaderamente haya luz en ellos. Pienso que en algunos hace tiempo la luz se apagó, su aceite se acabó. Y por eso andan confundidos, andan oprimidos, andan batallando con cosas que los llevan cada día a alejarse más de Dios, a endurecer sus corazones. Y por eso la palabra habla que debemos abastecernos continuamente, y el aceite es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Una vida sin la presencia del Espíritu Santo es una vida que no va a poder tener luz. Y quiero decirle algo importante, porque nosotros no tenemos luz en sí.
no tenemos una luz propia. Nosotros no producimos esa luz. Es la luz de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Dese cuenta cuando subió Moisés al monte de Dios, entró en intimidad con el Señor, entró a adorar a Dios, estuvo compartiendo con Él, y después de tanto tiempo Él desciende y dice que su rostro resplandecía. Y el pueblo no resistía a tal resplandor y le dijeron: por favor, ponte un velo en el rostro, porque hay un resplandor. Eso sucede cuando tú estás conectado a la fuente. Uno no brilla, en nosotros no hay luz, porque llevemos más tiempo, tengamos menos tiempo, porque sepamos más, si no estamos abastecidos por el aceite del Espíritu. Y en los últimos tiempos, los tiempos, dice, se aceleran, cambian, y en el menor tiempo posible el Señor vendrá. Así que la advertencia para hacer esa luz en esta nación, a los jóvenes de esta nación, es que tú y yo debemos estar abastecidos. Tú y yo debemos tener nuestras lámparas encendidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle el mejor aplauso al Señor en esta noche. Pregúntese si usted en este momento está brillando. Pregúntese si en este momento esa luz está en acción. Necesitamos casas de luz en esta nación. Necesitamos personas que lleven esa luz a cada rincón de esta nación, a cada rincón de esta ciudad, Bogotá. ¿Cuántos saben que hay millones de jóvenes en esta ciudad que necesitan de la luz del Señor? ¿Cuántos están convencidos de eso? Levanten su mano, por favor. ¿Cuántos son líderes de célula? Deme el privilegio de ver sus manos levantadas, muévanla ya. Wow, tremendo privilegio. Démosle un aplauso a esos líderes de célula. Los felicito. Esta mañana en la intercesión que tenía con mis jóvenes, yo les decía: el mayor regalo que Dios nos pudo dar son las células. El mayor regalo que tú puedes recibir como joven es cuando se te da el privilegio de dirigir una reunión de hogar. Es cuando tú puedes llevar la palabra. Es cuando se abre todo el panorama. Puedes ir a un barrio tal vez donde nadie ha ido. Se te abren las puertas de un hogar. Se te permite ir un día y llevar la palabra de Dios. Llevar la luz y cambiar el panorama de una familia, de vidas que andan en oscuridad, y empiezas a predicar y empiezas a descubrir que tu vida empieza a brillar y empieza a impactar a otros. Esta iglesia nos ha dado la bendición a todos nosotros de haber descubierto nuestro llamado, nuestros dones, nuestras capacidades cuando llegamos jóvenes y no teníamos absolutamente nada. Recuerdo cuando yo llegué, y le estoy hablando hace más de 25 años. O sea, hace unos añitos nomás. ¿Qué les pasa? Respete a ver. Y recuerdo cuando fui a mi encuentro y empezó esa pasión para servirle al Señor, luego al reencuentro, mejor dicho, estaba pero que me salía a hacer lo que tenía que hacer. Porque me di cuenta cuando fui al encuentro que había perdido mucho tiempo. Y estaba buscando y orando que alguien me prestara una casa. Estaba orando, yo vivía en Kennedy, vivía en un barrio bien humilde, por allá metido en Britalia. Trabajaba en Suba, por allá. Y alguien me dijo: hay una señora cristiana que tiene una casa y puede empezar la célula con sus 3 hijas. Yo dije: aleluya, esa es. ¿Y dónde queda? Allí en Santa Isabel. Yo le dije: yo le hago de una, yo le entro. Y allá abrí mi primera célula, barrio Santa Isabel. Y empecé a llevar todos los martes durante 6 años la palabra de Dios.
de esa célula que se hacía el mismo día, a la misma hora, yo oraba, añoraba porque llegara el día martes. Llegaba media hora a orar antes y orar y decirle: Señor, trae las almas, trae los jóvenes. No podía llamar porque ni teléfono tenía en mi casa, y en ese tiempo todavía no habían salido esas panelas de celulares que eran más grandes que quién sabe qué. Pero sí tenía algo poderoso, y era orar para que la gente llegara a la célula. Qué célula tan maravillosa, qué regalo tan divino que Dios me dio. Es uno de los regalos más increíbles que yo he podido recibir, porque allá nació el ministerio que tengo hoy. Esa célula la primera llegó a tener 50 jóvenes asistiendo cada 8 días. De allí saqué mi primer equipo de 12. La primera multiplicación que llevé, esa primera célula, fue que 25 de mis discípulos salieron en un mismo año a abrir sus células. Así que pasé de tener una célula a tener 26 células. Esa es la unción de la multiplicación. La gente pensaba que yo vivía en ese barrio, pero no sabían que yo a las 10 tenía que salir, y hay unos colectivos en los tiempos cuando uno comenzó, ¿no? Y ven a 500 por atrás. Es porque tocaba ahorrar, ¿no? Y mirar a ver. Y a veces llegaba a hablar de fe, y llegaba a hablar: Dios nos va a prosperar, Dios esto, Dios lo otro. Y salía yo: líder, ¿quiere que le gaste luz? ¡Ay, aleluya, alabado sea el Señor, vamos! Porque no tenía ni para el bus. Pero qué regalo. Y cuando descubrí que habían dones, que habían capacidades que yo ni me imaginaba que Dios me había regalado, y empezó a salir la luz y a tocar los jóvenes que llegaban cada 8 días a esa célula. Dios bendiga a esa mujer que abrió su casa para que yo descubriera el don que Él me había dado, y cómo empezaron a nacer otras luces en ese lugar. Porque la luz que hay en ti tú la compartes, la luz que hay en ti tú la pasas. Tú llevas a que esas vidas salgan de las tinieblas. Y tengo discípulos hoy que salieron de esa primera célula que pueden decir: pastor, yo llevo con usted más de 20 años. Llegué soltero, con brackets, con granos, con acné. Hoy están casados, tienen hijos, en su carro, que es su apartamento. Pero ustedes vieran cómo cuando llegaron, ustedes ni lo reconocerían si les pasara algunas fotos de la transformación que Dios ha hecho en sus vidas. Algunos de ellos ya son pastores de esta iglesia. Pero es cuando tú aceptas la luz que se te ha dado, el poder que hay en ella. Por eso dice el Señor, dice que Él recorría las ciudades, recorría las plazas y veía las multitudes dispersas. Y dice: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Yo no entiendo, después de una convención donde vinieron 10,000 jóvenes, yo creo que 8,000 son de Bogotá. Yo le pregunto a todos los líderes que están acá: ¿esos jóvenes están en sus células? ¿Esos jóvenes asisten cada 8 días a su célula? ¿Usted los está pastoreando? ¿Usted los está cuidando? ¿Por qué no están esta tarde en este lugar? Su trabajo es que su luz y la luz de esos jóvenes que vinieron a la convención no se apague. Y no se puede apagar porque usted la viva cada 8 días en esa casa donde brilla la luz, donde usted lleva la palabra, donde usted se prepara, donde usted ora, donde usted va y busca esa palabra que ellos necesitan y va y ministra. Entonces se mantiene la luz en los discípulos que Dios le ha confiado. Se mantiene la luz brillando cuando usted es un líder y por necesidad tiene que ir y buscar del Señor, buscar una palabra rema, humillarse, mantenerse en santidad. El liderazgo es una bendición porque te guarda, porque te impide estar envuelto en chucherías por ahí, ¿cierto? Es un privilegio ser un líder. Por eso felicito a todos los líderes de jóvenes que tienen su célula. Felicitaciones. Yo lo desafío a que su célula de aquí a diciembre
sea la mejor célula. Amén. Si usted tiene cerrada su célula, o su célula es una célula gitana, que un día está en un barrio y otro día está en otra ciudad y otro día está en otro lugar, cambie esa célula y deje una célula en un mismo lugar, un mismo día, a la misma hora. Esa es una verdadera célula. La célula se hace en una casa. La célula no se hace ahorita después. Nos vemos ahorita después de que predicó el pastor Daniel. Listo, vamos a hacer la célula. Eso no es célula. ¿Qué es lo que está haciendo? Es que quiero agregar, le falta un poquito a la charla, entonces yo voy a... Y uno sale de la reunión y le encuentra allí por ahí en un árbol, dándole la vuelta al árbol, ministrando los discípulos. ¿Qué es eso? Diga conmigo, la célula es en una casa. Pero dígalo de verdad, diga, la célula es en una casa. ¿A cuántos les gustaría que hicieran una célula en su casa? Levante la mano, por favor. Mire los que dicen, ay pastor, es que no tengo dónde hacer la célula. Levante la mano, ¿cuántos les gustaría que hicieran una célula en su casa? Mueva la mano, por favor. Hay esos que llevan 3 años esperando una casa, ahí ya tienen para abrir la célula. Y usted no sabe la bendición que haya alguien que vaya a predicar y a ministrar y a abrir los cielos y a interceder en su propia casa y que la palabra fluya y fluya y fluya. ¿Se nos imagina la corona que tiene esa señora allá donde yo llegué a tener mis primeras 100 células, haciendo una sola célula en la casa de esa señora allá en Santa Isabel? ¡Qué bendición de casa! ¡Qué bendición! Y más cuando llegaba y me tenía chocolatico como Goya ahí. Que su luz no se apague. Amén. Y por eso el texto, cierro con esto, el texto dice, la palabra claramente dice allá cuando el Señor Jesús nos desafía: ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Hermano creyente cristiano que está en este lugar, no se esconda, no siga escondiéndose. Dice, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone la repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Hagan brillar su luz delante de todos, dice la palabra. Cierro con eso diciéndole a cada uno de los que están en este lugar: haga brillar su luz delante de todos. Allá en la universidad, en el colegio donde usted está, en la oficina donde usted trabaja, haga brillar su luz, no la esconda. Y si la gente ve su luz, ellos van a ser motivados a salir de sus tinieblas. ¿Están de acuerdo? Denle el mejor aplauso al Señor en esta tarde. Colóquese en pie y vamos a orar. Me encanta como dice ese versículo 16. Toma esa palabra. Dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver. ¿Para que ellos qué? ¿Para que ellos qué? Puedan ver. Haga brillar su luz delante de todos, para que ellos que andan en tinieblas puedan ver. Yo recuerdo un incidente que tuve. Yo tengo unos tíos en Fresno, Tolima. Son pastores, pero es una iglesia de esas de vereda, escondidas por allá en una montaña. Y ellos viven como a 45 minutos caminando. Así que una vez estuvimos asistiendo en esta iglesia pequeñita de vereda de tal vez 40 personas allá en Fresno, Tolima. Me gustaba ir las navidades allá, porque mi tía se hacía una lechona ni la más áspera. Ella no sabía, pero yo iba por eso. Así que nos fuimos con mi primo, mi prima, y estuvimos en la iglesia. Hubo una celebración de cierre de año tremenda y nos quedamos más tiempo con ellos. Y desde la iglesia se veía un faro, una luz que identificaba dónde quedaba la finca de ellos. Así que uno iba caminando en oscuras. A veces la luna iluminaba y uno andaba en oscuras, pero iba caminando con una frescura para llegar a casa. Recuerdo esa noche regresando con ellos,
se apagó la luz. Y entró como un afán, entró como una ansiedad. Y no sabíamos si estábamos cerca, si íbamos a mitad de camino, si estábamos perdidos, porque solo esa luz nos orientaba para llegar a casa. Y a veces esa única luz es la esperanza para que tu familia se salve. Tus tíos, tus primos, tus sobrinos, tus generaciones. Tú eres esa única luz. ¿Te imaginas donde esa luz se apague? Por eso tienes una alta responsabilidad de que tu luz brille y que ellos puedan ver tu luz. Dice que tu luz brille para que ellos puedan ver tus buenas obras. Pero que en esta tarde, si te has dado cuenta que se apagó, tienes tiempo, no el tiempo que no tuvieron estas mujeres, y decirle al Espíritu Santo que te llene de su aceite para volver a brillar. ¿Estamos de acuerdo? Así que cierre sus ojos y comience a orar, a hablar con el Señor en esta tarde. Bien fuerte al Señor, ore en esta tarde ahí donde usted está.